Hacemos un stand-up. Vamos a hacer un stand-up, ¿te parece? Sí, dale. Para menorizar, ¿han comido bien? Perfecto. ¿La están pasando bien? ¿Están aprendiendo mucho? No. Ahí está. No, ¿cómo? Ahora viene el momento de aprender. Ahora, este es el momento. Consultor internacional, mi querido Adrián, ¿con qué nos vamos a encontrar ahora? Nos vamos a encontrar con un panel dividido en dos partes de lujo, con gente que viene desde México, desde Colombia, desde Chile, desde todo el país de Argentina, con programas nacionales, programa de Córdoba, así que vamos a recorrer nuestra América Latina y nuestro país de la mano de los más chiquitos, de los que recién llegan. ¿Lo presentamos entre los dos al estilo Martín Fierro? Pero cómo no. Bien, los invitados son los sentidos de la política pública para la primera infancia. Patricia Redondo. Fuerte el aplauso, directora de nivel inicial de la provincia de Buenos Aires y académica argentina. El doctor Alejandro Acosta. Miembro de la Junta Directiva del INPB y del SPC, asesor senior y exdirector de CINDE, Colombia. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. La estimadísima María Estela Ortiz. Miembro de la red de líderes por la primera infancia para América Latina y el Caribe, Chile. Y el intendente de la ciudad de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz. ¿Estás? Ah, no lo había visto. Adrián, todo suyo. Muchas gracias. Bueno, me voy a quedar acá porque me gusta la trivia. Bien. Siéntense, chicos. Porque son de primera infancia, son inquietos, ¿saben? Salud. Vale. Bien, no tenemos tiempo porque después nos van a venir a correr porque viene el cierre, así que vamos a comenzar. Como primera infancia, hay dos micrófonos, ¿no? Como que demasiado. Como primera infancia, reconocemos a ese segmento de la sociedad que incluye a los chicos y chicas hasta los 5 o 6 años cuando se encuentran atravesando el pasaje a la escuela primaria. Esta categoría o campo es relativamente nuevo. Cuenta con reconocimiento desde hace poco tiempo como tal. Podemos decir desde las últimas décadas del siglo pasado. Cuando deja de alojarse en la exclusividad del mundo privado familiar y se transforma en objeto y sujeto de las políticas públicas. Una serie de fenómenos y procesos convocó a las niñas y niños más pequeños a la intervención pública y estatal. Si bien sabemos que la humanidad hace mucho se venía ocupando de alguna manera de temas como el parto y la sobrevida del recién nacido, es entonces el último grupo en reconocerse como categoría particular y diferenciada dentro del mundo infantil. Después del descubrimiento de la infancia, que demoró unos cuantos siglos para que suceda, universalizamos el concepto de niñez en general, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Luego necesitamos acuñar un término para todo ese conjunto de sujetos ruidosos y súper creativos que cargan con la pesada identidad de no ser ni niños ni jóvenes, los adolescentes. Y ahí quedaron los más pequeños y pequeñas, los últimos en ser reconocidos como campo, los últimos de los primeros. La combinación resultante de este reconocimiento y ampliación de derechos de mujeres y de niños y niñas, la disputa entre lo público y lo privado, las demandas del acceso a los derechos frente al crecimiento de la pobreza y la desigualdad, y la comprobación de muchos campos del saber científico de la importancia de los primeros años de vida, han ido instalando una serie de discursos, miradas y formas de problematizar la percepción sobre un nuevo sujeto social, los niños y las niñas pequeños y pequeñas, y las formas de intervenir en su crianza, cuidado, atención y educación. Mucho de esto tiene que ver, en esta categoría social, la lucha emancipatoria de las mujeres.
los nuevos formatos de familia y el debate sobre la responsabilidad social del cuidado. También el reconocimiento universal de los derechos humanos de los niños y las niñas, como dijimos, la infantilización de la pobreza, las desigualdades persistentes, etc. Así, la primera infancia se transforma en un momento de encuentro, y así se llama este seminario. El principal y más significativo encuentro de nuestra vida. El encuentro entre los que estamos y los que llegan, los que somos y los que serán, lo que heredamos y lo que seremos en conjunto. Y este encuentro será generacional, porque hay al menos 2 o 3 generaciones que no se conocían, que no tenían ningún vínculo, que vivían en tiempos distintos y que de pronto comienzan a compartir, a conocerse y a descubrirse. Este encuentro va a ser cultural. Con el nacimiento llega el pasado y comienza a inscribirse las marcas de lo que será el después. Historia, lenguaje, ritos, leyes, creencias, orden y desorden, mandatos, se irán sumando a la mochila de siglos de cultura que las generaciones irán traspasándose unas a otras. Este encuentro será ambiental, porque el aire, el agua, la forma de transportarnos, de agruparnos, impactan en el mundo a ser habitado por los niños y las niñas. El cambio climático afecta cada vez más a las nuevas generaciones. El encuentro también será territorial, porque sucede en lo que identificamos como el cruce exacto entre el lugar donde vivimos y el tiempo en que nos toca nacer. Será institucional, porque el desamparo original será resuelto por el mundo adulto a través de las instituciones. El mundo médico, la familia, los espacios de cuidado y educación, las iglesias, la identidad, el sistema de bienestar presente o ausente, los medios de comunicación, la tecnología. Pero será fundamentalmente desigual. Las desigualdades verticales como la clase, los ingresos, el contexto, y las desigualdades verticales como el género, la etnia, la edad, la condición migrante, originaria, etc., atravesarán significativamente la vida de cada uno y cada una de los niños y las niñas que llegan a este mundo. América Latina, y aquí vamos a tener a varios representantes de todo este amplio territorio, se nos presenta como una constelación ilimitada de creatividad social y de profundas desigualdades. Lejos de ser un bloque, como se la ha percibido durante siglos desde la perspectiva colonial, anidan en sus millones de kilómetros cuadrados una inmensa vastedad de identidades y dispositivos culturales, sociales, institucionales, políticos y económicos. El atlas de las políticas de cuidado y educación de la primera infancia es un territorio dinámico, heterogéneo, fragmentado y desigual que se va modificando, transformando y enriqueciéndose permanentemente. De eso se trata este seminario, de recorrer el mapa conceptual e instrumental de la intervención del mundo adulto sobre de los que están comenzando a compartir este viaje vertiginoso por la experiencia infantil. Quiero presentar, en primer lugar, dividimos en 2 bloques, ¿sí? El primero tiene que ver con desarrollos por ahí un poco más conceptuales, y el segundo, teóricamente, con más experiencias, pero no hay práctica, o no puede haber práctica sin reflexión, ni reflexión sin práctica. Y nuestro trabajo con los niños y las niñas tiene esta enorme potencialidad de que es un espacio donde estamos permanentemente aprendiendo, creciendo, escuchando, recibiendo y generando las mejores condiciones para desarrollar un espacio donde los niños y las niñas puedan ser felices y a partir de ahí construir su vida. Patri, empezás vos. ¿Podés hablar desde ahí o desde acá? Bueno. Patricia Redonda, directora del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, compañera de muchos años de trabajo. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad, primero agradecer la posibilidad de estar aquí, de
esta convocatoria, de este 9º Congreso Mundial, y en particular a Adrián, que me convocó, insistió, persistió para que pueda compartir este espacio, que creo que, como expresa Rita Segato, son espacios urgentes para América Latina que requieren conformarse como conversaciones en pensamiento. Tenemos muchos temas y sobre todo la cuestión de la infancia, sus derechos, la violación de sus derechos, las adolescencias, las y los jóvenes. Tenemos muchos temas como sociedades democráticas. Nosotros cumplimos 40 años de democracia el próximo año, muchas deudas, además de las deudas financieras, para pensar, discutir, intervenir y avanzar. Así que gracias a todos quienes organizaron este extraordinario encuentro. Voy a hablar en mi nombre como funcionaria, no como funcionaria, sino como responsable de una dirección para quienes son de otros países, de un Estado, un equivalente de un Estado, de un subsistema que está entre los 3 mayores de América Latina que atienden la primera infancia. Decirles que quisiera situar 2 coordenadas en relación a cómo pienso hoy, no solo hoy, la cuestión de la infancia, que es, en primer lugar, recurrir a ese texto que ustedes habrán subrayado muchas veces, cuando Jorge La Rosa, tomando el pensamiento arendtiano en relación a la cuestión de la educación, que es a la que me voy a referir, a las políticas públicas educativas, pregunta qué significa educar, qué es educar en relación a las niñas y a los niños, y su respuesta, que es un paraguas para pensar políticas, es responder a la llamada. Quisiera situar, como lo plantea Judith Butler, ese primer trazo, responder a la llamada, y agregar otro, que no es solo responder a la llamada, sino responder a la llamada para torcer destinos, para alterar las biografías anticipadas que marcan los procesos de marginalidad, pobreza y exclusión, y generar efectivamente operaciones de carácter político, de carácter pedagógico, que verifiquen la igualdad, que no describan solo la desigualdad, sino que verifiquen la igualdad para producir los antidestinos. En ese marco quisiera actualizar ese pensamiento agudo de que todos nos nutrimos de Eduardo Bustelo, el cual creo que les pediría un aplauso para nuestro querido Eduardo Bustelo, pionero en las cuestiones de la infancia, donde él mismo comentaba su discusión en Ginebra sobre el interés superior del niño. Quiero decir que nos encontramos frente a una agudización del proyecto biopolítico en relación a las infancias en toda América Latina, y al mismo tiempo incluso pensar este encuentro como las oportunidades y la oportunidad histórica, y ahí me refiero a nuestro país, para efectivamente impulsar un proyecto emancipatorio para nuestros niños, lo que él nombraba como un recreo de la infancia y lo que tenemos que nombrar como otros comienzos. Tenemos que discutir, aunque sean los minutos que tenemos, si efectivamente estamos dispuestos radicalmente a alterar los procesos de exclusión para poder generar otros comienzos. En ese sentido, pensar lo emancipatorio no es una promesa mesiánica, todo lo contrario, es sostener el deseo y la práctica política de la emancipación. La infancia ya ha sido desplegado, yo no he podido compartir por razones laborales todo el encuentro, pero las cuestiones de la infancia se relacionan estrechamente con la política y la democracia. No se puede hablar de democracia efectivamente cuando todavía tenemos en nuestro país más del 40% de nuestras infancias
en niveles de pobreza extrema. El acrecentamiento de las ultraderechas. Acabo de llegar de Brasil. El bolsonarismo en las calles, asesinando a negras, a negros, con niños en los autos y desplegando una matanza por donde van. Reconocer la situación de las ultraderechas y el crecimiento del neofascismo requiere que asumamos este tiempo histórico en un compromiso con nuestras infancias, no en el enunciado de sus derechos, sino en la efectividad de sus derechos en todos los lugares que nos encontremos. Me voy directamente, haciendo un vuelo rasante, a qué es lo que estamos haciendo hoy en la provincia de Buenos Aires. Partimos de una provincia arrasada, de la gestión anterior, que depreció lo público, hizo enorme cantidad de negocios a partir de la educación pública, entre ellos con los jardines de infantes prometidos por el presidente, más de 3.000, pero que no llegamos a superar los 100. En ese momento nos planteamos dos líneas de trabajo: ubicar la centralidad de la enseñanza en términos educativos y al mismo tiempo democratizar el sistema educativo y la educación inicial, la educación de los primeros años, que en el caso de nuestro país representa el primer nivel, el primer paso a la escuela de las infancias en la Argentina. Estos dos elementos de centralidad de la enseñanza y de democratización tenían enormes obstáculos. El primero, que tenemos miles todavía en la provincia de Buenos Aires, miles de niños que no acceden al nivel inicial. Para ello, las primeras decisiones fue pensar con las comunidades, con las intendencias, que tenemos aquí un intendente destacado de la provincia de Buenos Aires, del municipio de Mercedes, pensar programaciones educativas, planificaciones democráticas para hacer creer nuevas creaciones. En esta semana creamos un jardín maternal más, pero de los casi 60 edificios nuevos. Pero en esos momentos de inicio, ante las complejidades presentadas, tuvimos la pandemia. Al día de hoy, y fue dicho en el día de hoy, todavía la pandemia no ha finalizado. En este tiempo post-pandémico, y creo que esto sucede en varios países de América Latina, no conocemos lo suficiente los efectos subjetivos en las niñas y los niños pequeños del tiempo vivido en los 2 años, o un poco más, en la situación que vivimos tan inédita para el planeta, que se suspendió por primera vez la escolaridad en toda la historia de la educación, de los sistemas educativos, para 1.300 millones de escolares. Es notable, solo una anécdota, ante la salida de las instituciones, de que llegasen propuestas por fuera de los edificios escolares a niños pequeños que habitualmente no usaban pantallas, y la falta de respuesta de una de las comunidades. Una madre se acercó a decirle a unos maestros, a unas maestras, que ellos pedían que los niños dibujasen aquello que veían por las ventanas, pero sus casas no tenían ventanas. ¿Qué quiero decir? Que la pandemia también develó la crudeza de la desigualdad que las escuelas conocían, pero no tan traumáticamente. Al mismo tiempo significó en la zona rural que las tranqueras, los muelles, amarrasen la educación en procesos filiatorios para poder llegar con políticas de continuidad, incluso en las condiciones más adversas. El jardín de infantes, los centros infantiles, las creches, como se nombran en distintos lugares de América Latina, aquí hablamos de educación inicial, no se la nombra así en otros países, son territorios de infancia, son las primeras experiencias en el territorio de lo común, de lo público, y es preciso reconocer que además de hablar de la desigualdad, tenemos que discutir más qué acontece en esos territorios de infancia con la igualdad.
¿De qué se trata hoy la igualdad para las niñas y niñas de nuestro país, pero de todo el continente latinoamericano? ¿Cuáles son las preguntas a responder desde el campo de las políticas? Desde nuestra perspectiva, todo lo conquistado en relación a las políticas dirigidas a la infancia son políticas ganadas a partir de luchas, resistencias en cada momento político, histórico. Hoy podemos decir que nos encontramos en un momento de ampliación de derechos, de recuperación de distribución de bibliotecas a partir del Ministerio de Educación Nacional en todo el país, 60 libros para cada institución y ahora de bibliotecas personales. Los niños y niñas de 5 años tienen novelas, los niños de 3 y 4 tienen una selección extraordinaria de libros nuevamente. Pero ¿cuál es el riesgo, por lo menos en nuestro país? Que ante cada cambio de gobierno las políticas de infancia caen claramente. Es necesario lograr que nuestras sociedades asuman las políticas dirigidas a la infancia como políticas estatales que no pueden depender de los cambios de gobierno y de gestión, sino que tienen que sostenerse de manera continua. Democratizar los vínculos pedagógicos, educar. No, pero tengo un video para compartir. Bueno, 2 cuestiones más y el resto quedará para el próximo Congreso Mundial. 2 cuestiones más. Cuando hablamos de las infancias aparece, y en eso lo discutimos mucho, al armar el canal Paca Paca, del que tuve oportunidad de ser parte desde el inicio, pensamos siempre en niños y niñas, casi siempre de sectores medios, blancos, con familias conformadas. Sin embargo, en nuestro caso, y con esto voy cerrando, nuestras infancias, nuestros jardines abarcan a 600.000 niños y niñas, 30.000 maestros, 5.500 jardines de infantes. Esas niñas, esos niños son de comunidades migrantes, son de comunidades afrodescendientes, son de comunidades trabajadoras de la tierra, de comunidades organizadas de distinto modo, en movimientos sociales. Hay un dato, también tenemos niños que están en unidades penitenciarias. Al pensar en políticas de infancia es necesario atender el conjunto de la niñez y la singularidad. Por ello pudimos, y en lo comparto para que sea tomado, hemos logrado en un acuerdo con el Ministerio de Justicia que los niños y niñas salgan de las unidades penitenciarias todos los días a nuestras instituciones estatales, a los jardines maternales, para que en nombre de la Convención los niños estén con sus madres en las unidades penitenciarias, pero en nombre de la democracia y de la libertad, cada día salgan a recibir educación pública. También políticas de memoria a través del cultivo de un árbol, el árbol de la memoria, nombrado así por las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora compartiremos un segundo de un video y un proyecto de intensificación de los aprendizajes, de enseñanzas a través de todos los lenguajes para que efectivamente las políticas de infancia produzcan un salto cualitativo en las infancias populares del derecho a la educación. Bueno, comparto estos videos y desde ya agradezco la atención. Mil gracias a Amelia López, Adrián, Patricia, esta presentación tan linda. Yo quisiera empezar, estos han sido días de una serie de eventos que están coincidiendo, la COP27, la reunión de Tashkent sobre educación, y en 2 días va a empezar el Mundial. Yo formo parte de los que quisiéramos que... ¿Dónde lo vas a ver, Alejandro? Por la tele, ¿no? Sí, por la tele. Está bien. Pero no por eso formo parte de los que quiero, no porque Colombia está eliminada, sino porque formo parte de los que quiero que Argentina gane, porque me parece que... Me parece que Messi merece
figurar en la historia como uno de los mejores del fútbol. Y espero que ese acontecimiento histórico ocurra en el Mundial. Y lo digo porque me parece que lo que estamos viviendo ahorita en Argentina, muchas gracias al equipo de apoyo que nos ha recibido también, nos ha hecho sentir también, y a todos ustedes por todo lo que hemos aprendido acá en Córdoba y en Argentina. Y en realidad creo que esto marca un poco en la línea de lo que decía Patricia, un hecho histórico, y es a lo que me quiero referir. Yo creo que estamos viviendo un punto de inflexión, pero un punto de inflexión que puede tomar distintas direcciones, que está frente a escenarios muy complejos que necesitamos entender y saber manejar para que estos favorezcan la construcción de una cultura propicia para los derechos. Yo, refiriéndome a la narración tan bien estructurada que nos hizo Adrián, esta es una forma de visibilizar el trabajo que hemos hecho entre todas y todos para construir el campo de la primera infancia y para posicionar dentro de ese campo el tema de las políticas públicas. Un proceso muy largo que sigue teniendo muchos desafíos, pero en lo cual podemos decir que ha habido logros en cuanto a haber logrado visibilidad para el tema de la primera infancia, en cuanto a haber mostrado la viabilidad de atenderlo y en cuanto a haber logrado legitimidad para que ello pudiera ocurrir. La Convención Internacional de los Derechos nos da la legitimidad internacional y la presencia del tema en varias de las constituciones de países o en las leyes de los países da esa legitimidad. En ese proceso fue necesario enfatizar la importancia de construir políticas públicas para la primera infancia, que no bastaba con tener proyectos y programas. Patricia nombraba a Eduardo Bustelo, precisamente con gente como Alberto Menuhin, como tantas personas en distintas regiones del mundo. Por ejemplo, cuando ocurre la crisis de la deuda en el 82, que nos llevó a lo que se llamó la década perdida de los países deudores de América Latina, fue necesario mostrar que no se podía resolver la atención a la niñez solo con proyectos y programas, sino que se necesitaban las políticas públicas. Y hoy tenemos un número importante de países en la región que cuentan con políticas públicas, solo que en algunas partes se entiende como política pública tener un documento formulado, pero los procesos, las relaciones, las estructuras no se han cambiado, o incluso presentan, como se ha dicho en este seminario, discursos, narrativas que reflejan como los planteamientos más avanzados de lo que hemos aprendido, pero en la práctica lo que se hace revierte completamente el sentido de esos procesos. Entonces, el que las políticas se lleven a la realidad o el que las políticas al llevarlas a la práctica no muten en lo contrario de lo que se quiere con la política, es algo que depende de lo que pase en lo local. Entonces nosotros estamos ante un doble desafío en este momento. ¿Cómo lo que dicen las políticas realmente ocurre en lo local, en los espacios donde viven los niños y las niñas? Pero al mismo tiempo, para que ello sea posible, ¿cómo logramos que las políticas públicas de niñez sean un eje, uno de los ejes de las políticas públicas generales para que los países logremos resolver los problemas a los que estamos enfrentados? Eso es un juego entre la tensión que existe entre el mercado, el Estado, la sociedad civil y el ejercicio de la ciudadanía. En esto hemos hecho muchas movilizaciones, tanto para los desafíos que se le presentan a las posibilidades de transformar las condiciones de vida de los niños y las niñas a partir de las acciones de los estados, como el desafío que existe cuando se pretende que sea el mercado el que resuelva la posibilidad de garantizar los derechos. Y en eso la sociedad civil ha jugado un papel muy importante que nosotros no podemos dejar que se pierda, que se desdibuje, que es una situación que está presentando diferentes tendencias en la región y que es muy importante que las analicemos, porque la sociedad civil no se puede volver solo operadora, o solo obededora y operadora, sino que tiene que ser una fuerza transformadora que en estas luchas de resistencia, de co-creación, de gestación, ayude a transformar el esfuerzo del Estado en una fuerza sinérgica que haga de él realmente el garante principal
de los derechos y permita en esa medida que la sociedad civil, el mercado y el ejercicio ciudadano de todas y todos nosotros, incluidos los niños, permita que las políticas realmente sean el proceso que estamos buscando. Esto tiene un desafío enorme, que es poder analizar qué realmente de las políticas está ocurriendo en lo local, en los procesos comunitarios, en lo que le llega a las familias, en lo que le llega a los niños y a las niñas. Es indispensable también mirar qué de lo que hemos diseñado, lo que estamos haciendo, no está realmente llegando a las comunidades y por qué. O está llegando y las comunidades lo resisten y no lo aplican, y por qué se genera resistencia frente a esos procesos. Un tercer proceso asociado a este, en mi opinión, es también que no hay en la región suficiente desarrollo de la capacidad de entender qué es lo que está pasando en las comunidades, con qué las familias, los distintos actores están enfrentando esta conjunción tan compleja de crisis que estamos viviendo en el momento actual, desarrollando alternativas sumamente innovadoras, transformadoras, que incluso pueden estar escapando de lo que es el radar de lo que nuestras prácticas y conocimientos habituales nos dicen, y que debería ser lo que realmente contribuye a enriquecer esos marcos de políticas, las estructuras legislativas, el funcionamiento de las arquitecturas institucionales. Y desde luego, para que podamos identificar también qué no está pasando en lo local, qué no está contemplado en las políticas, en el diseño de los programas, pero que el desarrollo del conocimiento, las investigaciones, el movimiento del saber de las gentes nos van mostrando que debería hacerse. Por otra parte, lo que quiero plantear es que esto no es un problema de América Latina, lo sabemos todos, es un problema absolutamente global y está ocurriendo cosas sumamente complejas. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, el país más rico del mundo, que produjo en los últimos 15 o 20 años el volumen de riqueza que se ha creado, está enfrentando una situación de deterioro de las condiciones sociales, de generación de pobreza, de deterioro de la condición de la infancia enorme. El 25% de la población de Nueva York vive en condiciones de pobreza porque es una ciudad de latinos y de negros. Pero todo el mundo está hablando de cómo tenemos que afectar el Estado, de cómo tenemos que afectar el mercado, la sociedad civil, y qué es lo que estamos viviendo en los Estados Unidos. Por ejemplo, para hacer referencia ahorita a los resultados de la campaña electoral en Estados Unidos, se dice que uno de los ganadores del resultado electoral es DeSantis, el gobernador de la Florida. En la Florida, él aprobó la ley Wake, que es una ley que prohíbe que en los procesos de formación, en los programas de formación laboral, en las empresas, en las organizaciones, como también en las universidades y en las escuelas, se enseñe el tema de la raza, se enseñe el tema de la diversidad, se plantee la diversidad de preferencias sexuales, y que apunta también a prohibir el tema de la enseñanza de la evolución. Fue el que firmó la Ley de Derechos de los Padres en Educación para que eviten, como una invitación para que eviten que todos estos temas se traten en las escuelas, con el argumento de que eso es para invitar a que los niños o las niñas cambien su orientación de género. Y en California han provocado lo que antes de las elecciones lo que llamaron la revolución de los padres, una invitación a los padres a que para fortalecer la articulación entre las instituciones educativas y las familias era indispensable que los padres jugaran un papel en la gobernanza y transformaran la gobernanza del sistema educativo por la vía de que se tomaran las 2.500 posiciones que hay en las juntas administradoras locales que supervisan las escuelas en los estados, las 10.000 escuelas que existen en California, para que pudieran enfrentarse a estos fenómenos que sus ideólogos califican de que son los principales ataques a los fundamentos históricos que se está negando la historia que hizo grande a los Estados Unidos, que es la base del Make America Great Again. Así, ello implique desconocer la bandera del liberalismo, las elecciones,
o así implique asaltar violentamente el Capitolio. Podríamos referirnos a otros temas y cuáles son entonces las fuerzas de resistencia que se están tratando y que se están construyendo para enfrentar problemas como este tipo, pero de este tamaño. Es la confrontación que se está dando y la primera infancia es un escenario muy importante en estos contextos de esa batalla. Podríamos hablar del impacto en China, que ha generado también la enorme riqueza que vemos de haber sacado 400 o 500 millones de personas en 15 años de la pobreza, pero cuál ha sido el costo que han pagado volúmenes importantes de orden nacional. Bueno, Europa, la sede de las grandes potencias de antaño, la generadora del eurocentrismo, que está encontrando también que la situación en que está sumida la primera infancia y la niñez en general es insoportable. Y se acaba de aprobar lo que se llama la garantía de la Unión Europea para la niñez, y es una política que se está construyendo allá. ¿Qué es lo que quisiera además agregar? Esto pues refiriéndonos a mostrar que el problema de la primera infancia, de la pobreza, de la negación de derechos, no es en el sur o en los países de renta baja y media, sino que es un problema que está ocurriendo en todas las sociedades, independientemente de su riqueza o independientemente de su situación geográfica, que nos corresponde entonces atender. Estos temas se han ido agravando con todos los fenómenos globales que se están presentando de migración, de desplazamiento, el impacto de la pandemia, que ha llevado a relevar que dentro de la ayuda humanitaria tenemos que incluir la primera infancia, que era un proceso que no se atendía y eran de las víctimas principales. Y ese es un gran logro. Pero lo que tenemos que evitar es que la política social no se vuelva la ayuda humanitaria, sino siga siendo el proceso de construcción de capacidades, de posibilidades, de oportunidades para poder lograr las transformaciones que se quieren. Por ejemplo, en el análisis que se hace en Irlanda de esta política de garantía de la niñez, nos dice Matthias Orban, que es una persona que ha trabajado mucho estos temas, como el ministro de Infancia, Adolescencia y Juventud, Roderick O'Gorman, denunciaba cómo el proceso de mercantilización de la educación allá había hecho que la oferta privada que venía existiendo en esos países, son estudios que se han hecho también en Australia, en Nueva Zelanda, en el Reino Unido, venían a cargo de personas individuales que bajo la figura de pequeños negocios ofrecían servicios de educación inicial o otros servicios de protección. Y al entrar este enfoque de mercado funcional, ha estado dominado por estructuras, por grandes corporaciones que desarrollan una capacidad de incidencia en los gobiernos que está haciendo que se bajen los estándares de calidad, que se bajen las normas de control, y con eso se está bajando toda la calidad del sistema educativo, del sistema de protección y del sistema de salud. Entonces, esto está haciendo que también con los fenómenos que están creciendo de violencia armada, de conflictos, se haya identificado cómo están afectando estas redes internacionales en las que estamos trabajando en los temas de primera infancia, conflicto armado, pero tenemos que ya ha demostrado que los niños y las niñas en la primera infancia sufren de estos fenómenos. Lo fundamental es que no nos ocupemos solamente de las estrategias para protegerles de esas consecuencias, sino para que las políticas de infancia y familia sean reconocidas como indispensables en los procesos de reintegración, de reconciliación y de construcción de paz. El caso colombiano, ustedes saben por qué me es tan cercano el tema, es precisamente que demuestra que los procesos de construcción de paz son procesos sumamente complejos y de sostenibilidad de un proceso de posconflicto, y por eso tenemos que trabajarlo, cuál es el papel real de estas políticas para la sociedad. Lo mismo pasa con medio ambiente. En la red de convergencia presentábamos ayer con colegas de distintas experiencias este problema, que es la misma situación, es mostrar cómo estas políticas no son solamente para compensar las dificultades que hay, los impactos que está habiendo, sino son elementos esenciales para la construcción de capacidades. La relación del niño
y la niña con el medio ambiente no puede ser solo en función del cambio climático y los desastres naturales que están ocurriendo, sino tenemos que entender que no se puede construir a sí mismo a la relación con los demás si no entiende también la relación con el entorno y construye su relación con el medio ambiente. Entonces, con esta política quiero cerrar para decir que es muy importante que necesitamos una conversación como se está dando entre todos, norte, sur, pobres, ricos, arquitectos, abogados, defensores, pedagogos, psicólogos, hombres, mujeres, etcétera, que permita que cada uno de nosotros pueda y deba profundizar en el campo que nos corresponde, en lo que hacen y en lo que sabemos hacer, sin aislarnos, sin dejarnos fracturar, sin ver al otro como la competencia por los recursos o porque es quien nos puede poner en peligro nuestras parcelas de logros, sino para construir puentes entre todos que se requieren para que podamos hacer del juego de la vida un juego donde juguemos y ganemos todos y todas, compitiendo sí, pero no para aplastar al otro, sino para en equipo, en redes, ser más capaces de conjugar otros verbos que corresponden más a lo que tenemos que hacer, como competir, ser competentes para hacer las cosas, desarrollar capacidades, tener oportunidades, y por ello la primera infancia y estos temas son, como lo dice el título de nuestro panel, un lugar de encuentro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estoy feliz de estar en el segundo evento de este mes, con poder mirar a la gente a los ojos y no estar a través de un Zoom conectándome con ellos, que sin lugar a dudas ha sido una maravillosa solución para poder encontrarnos en tiempos de pandemia, pero poder estar en estos encuentros en el cual no solo nos miramos, nos tocamos y reflexionamos juntos y ocupamos cada espacio para intercambiar miradas, sueños y esperanza. Gracias Amelia, gracias Adrián, gracias equipo, gracias a todos por darnos esta posibilidad. Patricia, tengo que decirlo, me emocionaste. Me emocionaste porque hace 46 años soy parte de esta historia directa. Ese cuento lo necesito para llevarlo al Museo de la Memoria y para llevarlo a la gente de educación. Nuestro adolorido Cono Sur, con su historia desgarradora. Y pensaba aquí, más allá de la presentación, que más bien debe servir para ordenarme lo que les quiero decir, pero la verdad es que uno va anotando palabras, conceptos de los que se están diciendo y discutiendo en cada una de las presentaciones. Hemos hablado de, la inequidad de la región, antes de esto, ¿no? ¿Cómo? ¿Para qué lado es? Acá. A ver. Ya hemos hablado sobre la región, la gran inequidad que hay. Es la región más inequitativa del mundo, a la cual tenemos que sumar ahora los resultados de la pandemia y con una gran catástrofe que se nos está avecinando, que es el hambre. La miseria y el hambre, producto de la pandemia, más la guerra, hace una ecuación a la cual no estábamos preparados para enfrentarla. Y dentro de esto está la desnutrición infantil, que para mí es uno de los grandes desafíos y que aún no nos hacemos cargo de lo que esto va a significar para nuestra primera infancia en el periodo más importante de su desarrollo. ¿Cómo los gobiernos vamos a evitar, cómo los estados, cómo las educadoras, cómo las madres vamos a evitar que nuestros niños lleguen a tener desnutrición crónica, con lo que eso va a significar para nuestra región y para cada uno de sus niños? Lo digo porque esto está de alguna manera
ligado a lo que estamos haciendo y a lo que estamos discutiendo. ¿Por qué nosotros nos juntamos en una red de primera infancia? Considerando el contexto, considerando lo que pasaba en la región, considerando la historia que tenía la niñez en la región, considerando el desafío al 2030 y cómo los ODS nos daban la posibilidad nuevamente de llevar la discusión de la inversión, de la política de infancia, de la irresponsabilidad que significa para los estados asumir, digamos, que la niñez es parte fundamental del desarrollo de los países. ¿Por qué y cómo miramos el 2030 pensando que que nuestra región fuera donde la primera infancia sean ciudadanos en dignidad y en derechos? ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué, a pesar de todos los esfuerzos, nos encontrábamos seminarios, congresos, cumbres, reuniones internacionales, la OCDE, la OEA, etcétera, y veíamos que la primera infancia era una curva que subía y bajaba por los países dependiendo del gobierno, dependiendo de si el presidente lo ponía como un tema prioritario, si estaba en el programa de gobierno, pero después venía otro y nuevamente el retroceso. ¿Qué hacían? ¿Cómo avanzaban? ¿Qué era lo nuevo que teníamos que hacer? Y así empezamos a hacer una red de líderes diferente, una red de líderes profundamente política, porque el tema de la primera infancia, el tema de la Convención de los Derechos Humanos, el tema de la Convención de los Derechos Humanos es un tema ideológico, es un tema de la sociedad a la cual tú quieres llegar. Es lo que se ha manifestado aquí cada día de manera apasionada, porque luchamos por otro mundo, porque luchamos que tú, solo por el hecho de ser persona, tienes derecho. Y ese diálogo rupturista, ese diálogo revolucionario en que se junta uno con otro y que te abre nuevas preguntas, es un diálogo que nace de la igualdad de oportunidades, de la igualdad solo por el hecho de ser persona. Y ese cambio brutal aparece cuando el niño nace. Y ese cambio brutal de la diferencia de los que estamos convencidos que la Convención de los Derechos del Niño es algo consustancial, ético y de principio, así como la Declaración de Derechos Humanos debiera ser de todos los procesos y de todas las constituciones de la región y del mundo, es una mirada ideológica. Por lo tanto, es un problema político. ¿Y quiénes hemos tenido que sacar leyes? ¿Quiénes hemos tenido que defender los presupuestos? ¿Quiénes hemos tenido que hablar de igualdad? Pero de igualdad de verdad, sabemos que ahí comienza el problema. ¿Por qué mi niño va a ir al mismo establecimiento que un niño trans? Expulsémoslo. ¿Por qué mi niño va a ir al mismo establecimiento los niños migrantes? El tema de la igualdad en derecho nos significó a nosotros más de 1 año y medio de discusión en el Congreso. Lo digo porque esto tenemos que asumirlo como una realidad concreta. Entonces dijimos, ¿cómo incidimos? ¿Qué hacemos? Tenemos que incidir para que se entienda que este es un problema que tiene que ser una política pública, que tiene que ser una prioridad permanente de los gobiernos. Y juntamos expresidentes, 2, y juntamos a expertos en primera infancia, a hacedores de política, al mundo de las comunicaciones, a científicos, a la academia, a la sociedad civil, a la cultura, a líderes emergentes,
en la región. Comenzamos con 18 países, hoy día tenemos 15, 16, porque por problema de comunicación Cuba no ha estado permanentemente participando en la red. La verdad que nos han dado el nombre y nunca nos hemos podido comunicar con ellos. Y Nicaragua, por problemas de seguridad, los líderes con los cuales nos conversamos en 2 ocasiones tuvieron problemas serios de seguridad y por lo tanto decidimos esperar otro momento. Bueno, hoy día estamos presentes en 16 países de la región, voy a pasar rápido. Tenemos 2 ejes de trabajo que ustedes lo han escuchado, que es aire limpio y migraciones. Y en relación, no solo a aire limpio, pero para que vean ustedes la lucha que se ha dado por el tema del calentamiento global. Comenzamos el 72 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo y recién este año, en julio del 22, la Asamblea General de Naciones Unidas resolvió el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal. Tendremos que esperar 5 años más, 5 décadas más, para romper el círculo de esta curva que aparece y desaparece, para que la primera infancia sea una prioridad política de los gobiernos, es lo que nosotros no queremos. Entonces nosotros nos hemos planteado hacer incidencia política en los gobiernos, en el poder legislativo, en la justicia, pero ¿eso es suficiente? No es suficiente. Y esto lo pensamos desde la experiencia de Colombia y de Chile. Colombia, que surge una apuesta de política educativa para la primera infancia desde el territorio y que después el gobierno, ¿no es cierto?, lo asume como una política nacional. Y en Chile, y aquí no hay adolescente en este minuto, porque el gran cambio estructural para tener educación de calidad se demoró 12 años, y menos incluso. Comienza con una manifestación de estudiantes secundarios de 12 a 15 años en la calle en el primer año del gobierno de la presidenta de Bachelet, pidiendo calidad de educación para todos, una educación de calidad para todos, y no una educación que fuera segmentada por lo que tú tienes en el bolsillo, una educación privada de mejor calidad. Esos mismos estudiantes que salieron el 2006 a la calle y paralizaron el país, salieron 8 años después, estando en la universidad, a lo largo del país. Y cuando hay elecciones en el segundo periodo, donde va el presidente Piñera candidato y va Lavín y la presidenta Bachelet por segunda vez, ya nadie discute en los programas que hay que hacer un cambio profundo en una gran reforma en el tema de educación para asegurar calidad para todos. Este ejemplo, que nosotros no lo vimos al comienzo, la verdad, lo vieron las fundaciones con las que estábamos trabajando cuando estábamos discutiendo el tema de incidencia política. Las grandes reformas, y Córdoba lo sabe, se hacen con movilización social, se hacen peleando junto a líderes políticos, junto a la sociedad civil, moviendo la estructura del Estado para exigir que temas tan importantes como invertir en primera infancia y dar igualdad de oportunidades desde la cuna sea realmente una política de Estado. Por lo tanto, nosotros por eso partimos trabajando desde el territorio. Y aquí quiero hablar. Aquí, digamos, estamos viendo el planteamiento de incidir, marco legislativo, presupuestos intersectoriales, cultura, Estado, sociedad en su conjunto, el territorio. ¿Pero por qué el territorio? ¿Solamente porque ahí está la comunidad activa? ¿O también nos hacemos cargo
porque ahí se produce el diálogo, porque ahí está el encuentro, porque la política pública llega al municipio, dos palabras más, a la comuna. Pero ¿cómo llega la política pública a la comuna? Llega sectorialmente pero separada. Y ahí está el otro desafío que tenemos que enfrentar. ¿Cómo hacemos que la política pública, si hablamos de desarrollo integral, llegue intersectorialmente al territorio? Porque que llegue sectorialmente, que llegue multisectorialmente, no es suficiente. Si hablamos de política integral, tenemos que pensar cómo nos desarrollamos cada uno de nosotros, cómo vivimos. Necesitamos del Ministerio de Transporte, necesitamos del Ministerio de Medio Ambiente, necesitamos incluso, en mi país, a minería por lo que significa la contaminación, necesitamos obras públicas, no solo educación de salud, y sigue. No hay ningún sector que no tenga que ver con una política que va dirigido a la primera infancia. Por lo tanto, este es un tema como para trabajarlo solo en una ponencia, digamos, ¿no? Solo dedicarnos a pensar cómo cambiamos el territorio y nos hacemos un plan de trabajo, una política comunal que es conversada en conjunto, planificada en conjunto, el presupuesto se asume en conjunto, se evalúa, se hace seguimiento, se retroalimenta, se conversa con la familia, se conversa con la comunidad, se escucha a la comunidad y se escucha a los niños. Esos son los desafíos del presente. Participación, diálogo, participación que genera conflicto, que genera preguntas, pensar en el paradigma entre el poder que tenemos con los niños y entender que se es ciudadano desde el minuto que nace. Y lo que hemos sido padres sabemos que el día y el minuto que nació tu hijo cambió la relación con tu pareja. Sabemos que el hogar cambió. Con cada niño que llega ya hay un cambio. Y ser ciudadano es generar cambio social. Y el cambio social parte de tu micromundo donde naces hasta que llega, como esos estudiantes de 12 años, al gobierno hoy día en nuestro país, porque son los que gobiernan el país hoy día. Los que salieron cuando tenían 12 años, que se movilizaron en la calle por la reforma universitaria, son hoy día los que están gobernando el país. Entonces, que no nos digan que los adolescentes y los niños no tienen nada que decir. Tienen mucho que decir. Son parte de la construcción de un mundo nuevo. Son parte de la construcción de su mundo en el minuto que nace, produciendo cambios desde ese minuto. Por lo tanto, yo me quedo con una serie de preguntas. Voy a hacer así rapidito, a ver si se me falta algo. Lo último, que es lo más importante. Una de las cosas que nos planteamos nosotros dentro de los objetivos es este. Y yo creo que este es un desafío válido para todos los que somos apasionados con la infancia. Es verdad que los indicadores son importantes, pero el día en que los países resuelvan medir el bienestar de los países por la calidad de vida y los derechos de los niños y niñas, creo que realmente vamos a generar un cambio fundamental en la historia de cada uno de sus países. Por lo tanto, a seguir soñando es posible. Gracias, Estela. Y para cerrar esta primer parte, voy a presentar a Juan Ignacio Ustarroz, intendente. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Recién escuchaba hablar del mundo post-pandemia, de un mundo en guerra, de un mundo donde se concentra la riqueza, y evidentemente esto genera un contexto de crisis, una crisis política, económica, ambiental, educativa, y uno se pregunta, bueno, ¿qué hacer? Y hoy estamos frente a un público
a personas que todos los días trabajan en la problemática de la niñez y la adolescencia. Un poco lo que voy a compartir es la experiencia del municipio de Mercedes, pero antes de compartir la experiencia del municipio de Mercedes en un programa que es el programa Primeros 1000 días, que es ley nacional en la Argentina, votada por consenso de todas las fuerzas políticas, donde la ciudad de Mercedes fue el primer municipio donde se empezó a desarrollar, también quería compartir un poco un marco, ¿no? Porque este contexto de crisis genera subjetividades distintas, genera movimientos antipolíticos, genera dispersión, genera fragmentación, genera violencia. Entonces, bueno, ¿dónde encontramos, como diría García Linera, ese horizonte predictivo o Galeano cuando nos habla de utopía para seguir avanzando? Y creo que hay muchos marcos conceptuales, hay muchas experiencias muy válidas. Uno podría hablar de Freire, uno podría hablar de Carlos Matus, de distintas vertientes filosóficas, ideológicas, y coincido que es un problema político. Ya que estamos en época de mundial, voy a citar una definición que da Matus sobre la estrategia y la planificación. Él hace referencia a un vestuario de un partido de Brasil e Inglaterra, y había un jugador que es Garrincha, era Garrincha, un crack del fútbol brasilero, que escuchaba cómo el técnico desarrollaba toda la estrategia que se iba a llevar adelante en el partido. Entonces Garrincha no lo seguía y el técnico está medio ofuscado. Y Garrincha dice, pero todo esto vos lo acordaste con los ingleses. Claro, porque los ingleses juegan también. Y todos los que estamos acá, más allá de las planificaciones, más allá de muchísimas cuestiones, salimos a la cancha todos los días y la realidad es sin beneficio de inventario. La realidad es cruda. Entonces, ¿dónde nace el horizonte predictivo? ¿Qué nos puede generar como sociedad otro paradigma? Por ejemplo, el Papa Francisco cuando habla de Fratelli Tutti, esta cultura del encuentro, donde realmente tenemos que ser mejores como seres humanos. Tenemos que romper la lógica de la polarización, de estos mapas cognitivos donde vamos al seminario o al lugar a buscar y a reafirmar lo que ya sabemos. O generamos foros de opinión donde cada uno dice su verdad y se va y se generan debates que después son inconducentes porque no tienen síntesis y no tienen base para la acción. Entonces, en ese sentido, es que intentamos compartir este proceso que no es un modelo gota a gota pensada, no es un fruto perfecto, es algo que nos da al día de hoy, a más de 7 años de gestión, la posibilidad de seguir en pie, la posibilidad de seguir soñando, la posibilidad de seguir luchando y la posibilidad de seguir construyendo. Ahí lo que ven en el centro es el programa Primeros 1000 días. A nosotros nos ayudó y nos ayuda como ordenador. Cuando vamos a los seminarios, escuchamos mucho hablar del sistema de promoción y protección de derechos de los niños, del interés superior del niño y de muchos principios que son necesarios, que son complejos y que uno siempre cuando trabaja dice, bueno, ¿qué de realidad tiene esto? Bueno, una idea, por ejemplo, el concepto de corresponsabilidad. Ahí ven el tema de la salud. Mercedes tiene un hospital que es provincial. Nosotros cuando asumimos éramos de diferentes colores políticos que el gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros nos habíamos comprometido a hacer una guardia pediátrica, porque reconocíamos que existe un problema estructural en los hospitales de la provincia con respecto a las guardias y a los pediatras. Ahora bien, nos preguntábamos como sociedad si no éramos capaces de dar una respuesta y generar un fondo económico, un subsidio para poder sostener esa guardia pediátrica. Hoy, gracias a esa guardia pediátrica,
gracias al dispositivo de alto riesgo, lo que logramos fue reducir la mortalidad infantil. Y hoy estamos proyectando, junto a la provincia, junto al Ministerio de Salud, la NEO. El primer eje del programa Primeros 1000 días, evidentemente, es la salud. Reorganizamos todas las salitas de primeros auxilios, que son los CAPS, para ponerlos en función de estrategias de abordaje para garantizar la atención a la mujer durante el embarazo. El primer punto de estrategia de trabajo es la captación y la nominalización activa de todas las personas gestantes. Entonces, esto que uno trae a colación es para poner en tensión el concepto de corresponsabilidad. La corresponsabilidad es como la culpa, es siempre del otro. Todos decimos sí, el sistema de promoción y protección de derechos se construye sobre la base de la coparticipación. Pero después es muy difícil hacerla realidad y como todo para poder hacerlo realidad hay que abrirlo al conjunto de la sociedad para fomentar la participación y para poder empoderar a la sociedad civil, pero también para generar cambios al interior del Estado, ya sea en el mismo municipio como en el vínculo y la relación que el municipio construye tanto con el Estado nacional, provincial, como así también con el resto de la comunidad. Desarrollo social. Bueno, pudimos crear 11 jardines de espacio de primera infancia. Acá lo veo al doctor Lerner y el Estado Nacional hoy nos asiste. Pero en el 2017, una experiencia comunitaria cerraba y gracias también a ponerlo en discusión con la sociedad, decir, bueno, vamos a municipalizar este espacio de primera infancia, eso nos dio el pie para poder seguir avanzando en la creación de espacios de primera infancia como espacios de cuidado. Derecho a la vivienda digna. Ahí empezamos con las mejoras habitacionales y esto de la niñez como la prioridad. Bueno, todos los recursos que tiene el municipio lo pone en función del programa Primeros 1000 días. Así vino Fobice, que es una ONG que nos aportó, que hizo una inversión en Mercedes y hace todas políticas de cuidados ambientales para la construcción de la vivienda y poder hacer la vivienda sustentable desde lo ambiental y preservando la energía. Los talleres de costura. Los talleres de costura se crearon, en primer lugar eran cooperativas, después fueron agentes municipales y hoy van por el diseño, por la 5ª edición de lo que se entrega a través de un bolsón a las familias cuando nacen los chicos. ¿Qué tiene de importante esto? La creatividad y la participación de las trabajadoras en este caso. Después la articulación con las universidades, la Universidad de La Plata en lo que es monitoreo, que es una de las grandes carencias que tenemos los municipios en las políticas públicas, a ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y poder generar nuestra propia autocrítica. El primer punto que nosotros nos habíamos planteado era bajar la mortalidad infantil y por otro lado tener políticas más activas desde lo alimentario, desde lo nutricional. Por eso hicimos con la Universidad de Luján el yogurito, el de sopa con la Universidad de Quilmes y con la UTT la compra de verduras, de bolsones de verduras sustentables. El programa Proyectar, que ahí participa el área de juventud, nosotros ¿qué es lo que le planteamos? A cada área que debía pensar y diseñar una política pública para el programa Primeros 1000 días. La agenda ambiental. Cada niño que nace en Mercedes se le ofrece a la familia un árbol para hacer el bosque de los 1000 días. Esto es construir comunidad. También se le plantea a la familia la separación en origen y se le dan los insumos y la capacitación a través de el área de ambiente del municipio. Y con el vivero biotecnológico, que es una asociación con el sector privado,
nosotros vamos forestando la ciudad a través de bosques temáticos. Uno de los bosques temáticos es el del programa Primeros 1000 días. Bueno, el acceso a los DNI a través de la Casa de Acceso a la Justicia. También el área de producción, junto a la Cámara Económica, para hacer espacios amigables de la lactancia. Entonces cada comercio empieza a adherir, empieza a participar y empieza a fomentar la lactancia. También generamos una usina láctea que estamos próximos a inaugurar, que nuclea los tamberos de Mercedes, y con un aporte del Estado Nacional lo que vamos a buscar es garantizar X cantidad de litros por familia de leche. Educación, bueno, los espacios primera infancia, la articulación con Tonucci, que seguramente muchos lo conocerán, para pensar esto de las ciudades amigas de la infancia. Cultura, estación juego, vimos en Rosario el tríptico de la infancia y lo adaptamos a nuestra ciudad y fueron creados por el mismo municipio. En el municipio, el Corralón, un área muy ajena tal vez a las políticas de niñez de primera infancia, empezaron a hacer las cunas, empezaron a hacer diferentes objetos que nosotros le entregamos a los beneficiarios del programa Primeros 1000 días, el campamento literario, el libro Llegantes. Esta semana lanzamos el programa Primeros 1000 días para los prematuros, con la Fundación Navarro Viola, un trabajo de acercar a las viviendas la lectura, la seguridad vial. En crisis del 2017 tuvimos que municipalizar el transporte público, lo hicimos habiendo municipalizado antes el estacionamiento medido, porque en una ciudad de 70.000 habitantes como Mercedes no es sustentable en términos económicos el transporte público. Entonces tuvimos que buscar el financiamiento y hoy a todas las familias del programa Primeros 1000 días se le da un boleto gratuito para que usen el colectivo, y esas son entregas para los taxis, remises y colectivos de butaca segura. Política de género, la creación del Centro de Día Juana Zurduy, la Casa de Abrigo, que era un reclamo del colectivo que lo pudimos llevar adelante, y talleres de carpintería y confección de juegos pedagógicos. Bueno, la creación de un sistema, siempre una de las problemáticas y de las carencias de las políticas públicas es sistematizar todas las acciones y toda la información que se va recabando. En gobierno, bueno, las licencias y el eje clave, que es la comunidad, ¿no? La participación a través de un eje que es el eje de la solidaridad de los clubes, las iglesias, las distintas instituciones. Adultos mayores, elaboró un programa de abuelas tejedoras que realmente es muy bueno para quienes participan y para quienes reciben lo que las abuelas tejen y le entregan a los niños y a las niñas beneficiarias del programa Primeros 1000 días. Es decir, lo dije lo más rápido que pude, pero ¿qué es lo que queremos plantear? Que la sociedad se puede y se debe encontrar a través de las políticas de niñez. Recién decía que llega a la comunidad las políticas públicas. Si llegan a la comunidad, pues la comunidad nos está planteando un rol más activo. Y lo que hoy necesitamos es justamente un pueblo más empoderado, un rol más activo, donde desde lo local también se delimiten las políticas públicas. Por eso, y para ir finalizando, quería compartir algo que sintetiza mucho mejor lo que intenté decir en 12 minutos, muy rápidamente, que es una cita del País bajo la piel de Gioconda Belli, que dice: no hay nada quijotesco ni romántico en querer cambiar el mundo. Es posible. El futuro es una construcción que se realiza en el presente. Lo importante no es
que uno vea todos sus sueños cumplidos, sino seguir empecinadamente soñándolos. Muchísimas gracias. Gracias. Perdón. Argentina, qué bueno que fue en esta semana y no después de jugar con Argentina. Cada mundial decimos vamos a llegar al quinto partido y nos toca Argentina otra vez. Pero ahora nos tocó en la fase de grupos, así que vamos a ver. No, lo mejor, la verdad, contento. Agradecer a Amelia por la oportunidad de estar acá, por este magnífico, maravilloso Congreso Mundial de Derechos. A Adrián y a todo el equipo que lo hace posible. Felicitar también a los que me han precedido. Estoy maravillado de estar en esta oportunidad aquí en esta mesa. Y bueno, vamos a comenzar. Le he titulado la presentación Los CENDIs de México, los CENDIs del Frente Popular Tierra y Libertad de México, Educación y Desarrollo Infantil Temprano, un derecho de los niños y las niñas para un desarrollo armónico desde la primera infancia. Y bueno, como decía Adrián, este proyecto que actualmente ya tiene 32 años, está hoy en día en 15 estados de la República Mexicana, pero tiene su historia. De 1980 a 1990 aproximadamente, en nuestro país hubo una severa crisis social y un grupo de luchadores sociales organizando a la población. Ahí se ven algunas fotografías del lado izquierdo superior. Demandaban al Estado servicios de atención a la primera infancia para todas aquellas madres que no recibían de parte del Estado ningún tipo de servicio, ningún tipo de atención. Así es como, organizados con la comunidad, las mismas madres se encargaban de hacer el cuidado de los niños. Y la historia es que, a pesar de todo este gran esfuerzo y que se construyeron con las mismas comunidades las escuelas de educación primaria, los niños al final terminaban reprobando, desertando, no lograban transitar en la educación primaria y se volvían a las calles y volvían otra vez. De tal manera que en 1990, los mismos líderes haciendo este gran esfuerzo, se dieron cuenta de la necesidad de desarrollar un proyecto nuevo. Y este proyecto se llama Los CENDIs. Nace en Nuevo León, Monterrey en particular, y nace dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Es un proyecto de combate a la pobreza. ¿Sí? Es un proyecto de combate a la pobreza. Y aquí es donde viene, me quedo con las reflexiones de Patricia, que dice que estamos en un momento de expansión de los derechos. Y hablamos de derechos acá, y hemos venido hablando muchos años del tema de la infancia, pero seguimos haciendo de alguna manera las mismas cosas. Creo que hoy como nunca tenemos suficiente evidencia de la neurociencia con relación al desarrollo de las capacidades del individuo que se definen desde la gestación y justamente como me acaba de mencionar el intendente, durante los primeros 1000 días, incluyendo justamente la gestación. Por eso te felicito. Y justamente esta idea de este grupo nace hace 32 años justamente y se ha ido desarrollando gracias justamente al desarrollo transdisciplinario. Ahí están vinculados no solamente educadores, sino economistas, sociólogos, psicólogos, médicos, nutriólogos, políticos, que cada año vienen enriqueciendo la propuesta y aprendiendo de muchas de las propuestas que hay en América Latina. Y hoy que estaba reflexionando en estos días sobre el tema de los derechos y viendo a los jóvenes, yo digo, si reconocemos que es el inicio de la vida, más bien es el cimiento de la vida. Como dice Amartya Sen, el economista premio Nobel, él dice que un país es rico no por el Producto Interno Bruto, sino por las posibilidades que tienen sus ciudadanos de acceder a las oportunidades, ¿sí? Y eso es gracias a las capacidades que tenemos como individuos. Y eso se gesta en los primeros 1000 días. Entonces, realmente lo que nos acaba de presentar el intendente
es justamente la construcción, una mirada más sistémica, más holística del desarrollo. Creo yo que el desarrollo humano y el desarrollo o la garantía de derechos son dos perspectivas que deben de converger en el diseño y en la implementación de la política pública. Esto que se ha venido hablando del tema de los presupuestos el día de ayer, seguimos sectorializando, seguimos trabajando en los diagnósticos, las evaluaciones de manera sectorial, y bueno, esta es una propuesta de que, primero, de que la calidad es necesaria principalmente en todos los programas y servicios con los niños más vulnerables. Alguien me ha dicho, es que eso es caro, este proyecto es caro. Y yo siempre les digo que la calidad cuesta, pero que la no calidad cuesta mucho más. De tal manera que hay que compartir una visión, y me dio mucho gusto ver ahorita lo que el intendente comentó, porque no hay recurso público que alcance, ya sea ni federal, ni estatal, ni municipal, para lograr esos objetivos. Se tienen que integrar, se tiene que tener una política local, intersectorial, y sumar, como lo vienen haciendo, el esfuerzo de fundaciones, y poder, pero tener muy clara una visión, entender y comprender cuál es el niño que queremos, cuál es el ciudadano que estamos formando. Porque de pronto pareciera que eso no lo tenemos claro, y cada quien desde su perspectiva hace un mejor esfuerzo y los recursos finalmente no se optimizan. Bueno, mencionar esta anterior, ese es el modelo de los CENDIs. El CENDI tiene dentro de cada centro infantil un equipo multidisciplinario. Ahí hay un médico, ahí hay una enfermera, ahí hay un nutriólogo, ahí hay una psicóloga, ahí hay una trabajadora social, ahí hay una jefa de área pedagógica, y trabajan. La razón de ser de esto es porque entendemos que el niño que nace en desventaja, ¿sí?, que cuando nace ya pasó toda la gestación con todos los factores de riesgo asociados a su desarrollo, y al nacer ya tiene situaciones que durante los primeros 1000 días, si no lo garantizamos día con día, o sea, necesitamos tener un monitoreo, un seguimiento de su desarrollo, y entonces necesitamos equipos que todos los días estén observando a los niños de una manera transdisciplinaria para poder abordar su desarrollo. Pareciera que eso es caro, pero creo que lograrlo es lo que hace la diferencia para poder cerrar las brechas. De tal manera que para mí no resulta caro al final de cuentas cuando podemos después medir el impacto de dónde están estos niños que sí van a lograr llegar a la escuela, van a lograr aprender, van a lograr cumplir con todos sus sueños, y vamos a poder tener entonces mejores sociedades, ¿no? Lo dice el doctor Heckman cuando habla del retorno de la inversión, que dice que de 7 a 19 dólares por dólar invertido en la educación más temprana. Lo que Heckman a veces no señala es cuáles son esas características de los diseños de programas y servicios para alcanzar los retornos más altos. Y las características de estos programas que Heckman estudia es que primero tienen que estar centrados en el niño. Y acá tenemos muchas miradas, ¿no? A veces los programas son centrados en la madre, centrados en la comunidad, y no se centran en el niño. La otra es que hablamos mucho de la familia, pero los programas tienen un divorcio entre lo que se hace adentro de los centros y la familia. Y queremos y esperamos que la familia se asuma y hacemos programas de crianza, pero otra vez con enfoques diferenciados. Creemos que la atención de los niños y las niñas en la primera infancia tiene que ser sí o sí centrada en el niño con alta participación de la familia. La familia no la podemos solamente informar, la necesitamos formar. Necesitamos que la familia comprenda qué es lo que pasa durante todos estos 1000 días para que ellos asuman cuáles son los sueños de esa madre que seguramente fue también violentada, abandonada y que no sabe cómo poder ejercer ese derecho también como madre. Entonces, eso es labor de nosotros como centro infantil. La otra cosa que siempre menciono, me lo decía el doctor Fraser Mostard durante 10 años, me decía, deja de hablar, Bernardo, de educación temprana. Yo decía, bueno, así está. No, habla de desarrollo infantil temprano. No quiero que me vuelvas a hablar de educación temprana, porque la gráfica que nos presentó el intendente habla de una visión holística del niño. O sea, ahí está, la ciencia del desarrollo infantil temprano incluye la educación, pero incluye la salud, pero incluye el desarrollo comunitario, pero incluye
toda la política, ¿no? Mientras que yo siga hablando de manera segmentada, esa es la mirada que tengo como especialista también, trabajando de manera segmentada. Bueno, hablaba en la anterior que tenemos diferentes modalidades de atención para llegar a más niños con menos recursos. Tenemos una capacidad instalada en programas institucionales en donde las mamás que trabajan dejan a sus niños durante ese tiempo, vigilados obviamente, monitoreados por un equipo multidisciplinario todos los días. Yo les digo que la calidad se hace todos los días. La calidad, yo les digo, se diseña, la calidad se implementa, la calidad se evalúa, la calidad se mejora. Y obviamente hay que definir primero qué es la calidad, ¿no? Entonces, y ese concepto de la calidad, me hace toda la boca, un poquito de agua, se me regalan, pero esa característica de la calidad, esa definición de la calidad, para que realmente sea de calidad en el diseño, tiene que ser completamente pertinente culturalmente. De tal manera que las propuestas que muchas veces estamos queriendo acercar a las comunidades, a veces son muy estándares, o sea, tenemos que... Gracias. 3 minutos, ok. Sí, la calidad tiene que ver mucho con el diseño y en ese sentido los currículos deben ser flexibles, adaptados justamente culturalmente, evidentemente. Mencionaba en la anterior gráfica algunas fotografías de cómo priorizamos las interacciones entre los niños, entre los adultos, pero eso requiere un cambio de paradigma del adulto. O sea, necesitamos generar ambientes enriquecidos en donde entendamos por cómo debe hacerse una interacción entre el adulto y el niño y cómo podemos ser facilitadores de interacciones. Creemos también que los niños lo que necesitan son oportunidades. Por lo tanto, más allá del currículum que se tienen espacios también para el desarrollo del arte, de la música, de la danza. Desde hace mucho el yoga, que ahora justamente acabamos de pasar un congreso internacional en Monterrey, en el que estuvimos discutiendo sobre cómo educar para la felicidad y el bienestar de los niños. Y se mencionaba mucho este tema, de la necesidad de ocuparnos de la salud mental de las educadoras y de los niños, perdón, de los padres, pero también tener propuestas para los niños. La educación ambiental no comienza con los jóvenes. La educación para el desarrollo sostenible comienza en la primera infancia. Después de los 6 años me dicen, es demasiado tarde. Porque los niños son... la manera en que nosotros podemos transformar en la familia es a través de los niños, ¿sí? Hábitos, valores, conciencia, sensibilidad, se construye en la primera infancia. Entonces tenemos una cantidad de programas relacionados con esto y obviamente va de la mano con esta triada que les vengo diciendo, niño desde su dimensión integral, familia y comunidad. Comunidad es bien importante, más en los contextos vulnerables. No somos los especialistas en eso, pero sí somos unos grandes gestores que trabajamos permanentemente con la comunidad y buscamos justamente cómo garantizar espacios que sean seguros y amigables para los niños. Otro aspecto importante es el sistema de evaluación del desarrollo del niño. Creemos que en estos contextos necesitamos saber qué evaluar, cuándo evaluar, cómo evaluar, en dónde evaluar, cada cuándo y sobre todo qué hacer con la información que tenemos con la evaluación. Para eso necesitamos un equipo capacitado, que sepamos cuáles son los logros que queremos alcanzar y tener también sensibilidad entre quienes están haciendo estos procesos de evaluación. La escuela de padres, decíamos que hace 32 años nos dimos cuenta que no era suficiente atender a los niños por mayor calidad. Tenemos que tener formación de padres que sea integral. Por eso el equipo multidisciplinario hace el plan de formación de los padres permanentemente, mismo que también tiene una evaluación. Voy culminando ya con otro programa con el que llegamos a las madres que no asisten, digamos directamente, que es el programa Aprendiendo Juntos. Usamos la misma capacidad instalada, no hay otro equipo, es el mismo equipo dentro de las instalaciones de los CENDIs, asisten 2 veces a la semana con sus niños, ahí la formación es a las madres, se da un seguimiento en casa y las madres en trabajo grupal van fortaleciendo también sus capacidades de crianza
y el programa Construyendo un Mejor Mañana, que también es integral, que también las madres asisten a los ENDIs y que también tiene una proyección integral donde participan también los varones, los padres de familia. Finalmente tenemos que tener bien claro todos los que trabajamos con primera infancia qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos? Y la pregunta es, ¿cuál debería ser el efecto de un programa de calidad de desarrollo infantil temprano en la vida de los niños? Y para eso tenemos que diseñar los procesos y los sistemas que nos soporten esto. Entonces los niños para nosotros deben ser felices, estar sanos y bien nutridos física, emocional y cognitivamente, y para que no solamente sean felices, sino tengan esa capacidad para aprender y para poder ejercer su derecho de ciudadanía. Finalmente, ahora sí, es la última, una educación integral de calidad en la primera infancia, y esto he recogido de la experiencia de estos 25 años yo como director de calidad de estos centros, es un derecho ante todo. Es un derecho que debe centrarse en el pleno desarrollo del niño y el aprendizaje oportuno y pertinente, desarrollándose en ambientes enriquecidos en donde se privilegien las interacciones positivas en la mediación de agentes educativos en permanente formación y capacitación, actualización con un currículo que sea flexible, que sea centrado en el juego, en estrecha relación con la familia, pero respondiendo a su contexto. Y todo lo anterior apoyado con un sistema de gestión de la calidad para poder garantizar resultados. Y bueno, pues les agradezco mucho. Nuevamente felicitarles por lo que he venido escuchando y aprendiendo mucho en el Congreso. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Perdón, Argentina, y actualmente es coordinador de la Fundación Arcor Argentina. Muchas gracias. Tiene 10 minutos, pobre. 10 minutos, va descontando el tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Amelia y todo el equipo por la invitación, no solamente por la invitación, sino por sostener este espacio. Recientes estudios demostraron que una de las tareas más difíciles es hablar el último día de un congreso en horas de la siesta. ¿Sí? Y la tarea más difícil de todas es escuchar el último día de un congreso en horas de la siesta. Así que bueno, espero que por los que vienen después que yo tengan un ratito más de posibilidad de atención y escucharnos. La idea, como decía Adrián, trabajó en Fundación Arcor. Quisiera compartir con ustedes algunos de los principios de donde trabajamos y algunas de las tareas o acciones que estamos desarrollando. En primer lugar, contarles que Fundación Arcor trabaja de manera articulada con el Instituto Arcor en Brasil y con la Fundación Arcor en Chile, formando una estrategia de inversión social de Grupo Arcor. Y trato de centrar este momento para compartir con ustedes en esta idea de hacer efectivos los derechos de los niños y niñas en la primera infancia, tomando en cuenta que quienes trabajamos en esto y hace tiempo venimos participando de estos espacios y del trabajo en torno a los derechos de los niños y las niñas, creemos que en un determinado momento, post-convención, hubo todo un trabajo fuerte por instalar la idea del niño como sujeto de derecho, ¿sí? Hoy creo, díganme que no estoy equivocado, que esa idea está instalada, al menos en este espacio. Creo que nadie discute que los niños y las niñas tienen derechos, y creo que hay un gran desafío en cómo hacerlos efectivos, ¿no? Creo que tenemos que preguntarnos cada vez más cómo hacemos efectivos estos derechos y cómo hacemos efectivos estos derechos de manera universal. ¿Sí? Ya que esta, fue planteado ampliamente a lo largo de todo este seminario, la posibilidad de ejercicio de los derechos de nuestros niños está claramente diferenciada por distintos factores. Entonces, ¿cómo hacer efectivos los derechos de los niños y las niñas es nuestro trabajo, y cómo hacerlo universal? Entonces, algo que para nosotros actúa como una premisa de trabajo es pensar, y acá mi idea es compartir con ustedes algunos elementos que puedan ayudarnos a pensar. Lo primero que decimos es que cuando hablamos de derechos, hablamos de un sustantivo. Un derecho es un sustantivo. El derecho se hace efectivo a través de un verbo, a través de una acción, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en el derecho al juego, lo tenemos que traducir en qué acción lleva adelante o hace efectivo ese derecho. El derecho al juego se traduce en el derecho a jugar. Entonces tenemos que pensar qué condiciones, qué tiempo y espacios son necesarios
para que esto, que es un sustantivo, el sustantivo siempre implica una abstracción, se convierta en una acción, en algo real y concreto. Entonces, fíjense qué interesante pensar desde este lugar. Si pensamos el derecho a la educación, implica al menos, y acá hay gente que puede decir mucho más que yo de esto, implica al menos dos verbos, que son enseñar y aprender. Entonces, si traducimos el derecho a la educación en el derecho a aprender, o en la acción de aprender, o en la acción de enseñar, nos va dando pistas acerca de cómo orientar nuestra tarea. Si pensamos en el derecho a la salud, y lo traducimos en nuestro idioma, necesita un giro idiomático para hablar del derecho a estar sano. ¿Sí? Al estar sano, entonces, ¿qué necesita un niño o una niña para estar sano y entonces hacer efectivo ese derecho a la salud? Esta es una pista que trata de ordenar nuestra intervención y nuestro trabajo. Y otro elemento, no sé, tengo una apoyatura, pero no me voy a seguir por eso, porque no voy a llegar a los 10 minutos. Otro elemento que para nosotros es clave en relación a esto es que esta famosa pirámide, que esta mañana Marisa habló de ella, esta idea de políticas universales, medidas de protección, medidas excepcionales, deben conformar un sistema. Y acá se dijo de que existen sistemas, y yo no estoy tan seguro de que existen estos sistemas, y en el sentido de que las relaciones entre los distintos servicios, entre las distintas políticas, no siempre están aceitadas y no siempre están desarrolladas. Entonces, creo que ahí hay una clave en esta idea de pensar relacionalmente, ¿no? Bourdieu, citando a Hegel, plantea que lo que existe en el mundo real son redes de relaciones. Lo real es relacional. Por lo tanto, nuestra intervención tiene que contemplar esta perspectiva relacional. Bien. Ayer se trabajó muchísimo sobre esto, no voy a adentrarme demasiado. Está claro que nuestra región, nuestro país es más desigual que pobre, los niveles de pobreza son alarmantes, deberían avergonzarnos, deberían hacernos enojar, ¿sí? Y claramente, así como hay sectores sociales que pueden demostrar indicadores que nos acercan a los países del llamado primer mundo, hay indicadores que nos acercan a los países más pobres del planeta. Cuando nosotros trabajamos sobre la primera infancia, trabajamos en torno a esta idea que deviene de la observación número 7, sobre los derechos del niño en la primera infancia, que plantea a esta etapa como el periodo que va desde los 0 hasta los 8 años, incluyendo el primer año de la educación básica. Y esto para nosotros es importante porque claramente hay una preocupación muy fuerte en términos de la adolescencia, pero nosotros hace algunos años, esto ya no es ahora, pero hace algunos años encontramos que 2 de cada 3 chicos que abandonan el secundario habían tenido problemas en el primer ciclo escolar. ¿Sí? Entonces, claramente las intervenciones tempranas, de alguna manera, acuerdo que no son deterministas, como se dijo en algún momento, no hay un determinismo, que si lo que no pasó en estos años es imposible de revertir más adelante, no en términos deterministas, pero sí son sustantivas, sí son... ¿Por qué? Porque básicamente durante la primera infancia se construyen estructuras. Lo que construye el sujeto son estructuras. Construye una manera de aprender, algo que Ana Quiroga le llamó matrices de aprendizaje, una manera de relacionarse con el conocimiento. Y si bien no es lineal, ella plantea de que hay una relación entre la forma en que aprendemos a mamar y la forma en que aprendemos la ciencia. Lo que se construye en los primeros años son estructuras vinculadas a la corporeidad y a un ser corporal del sujeto, y una imagen y un esquema corporal, ¿sí? Lo que se construye son modos de socializar, modos de ser social, modos de aprender. Entonces, estas estructuras son las que se construyen en los primeros años y por eso para nosotros es tan importante. Desde nuestro trabajo creemos, y de nuevo, no como excluyente, pero sí creemos que en gran medida son las diferencias de capital cultural el origen de las diferencias escolares. De nuevo, no es la única causa, pero hoy nos encontramos con diferencias de capital cultural que los sujetos portan al ingresar a la escolaridad, que de alguna manera
marcan su trayectoria escolar. Esto para nosotros es significativo porque la escuela, sobre todo en sus inicios, nació con un mandato muy fuerte de homogeneizador y con un discurso pensando en un sujeto alumno, un sujeto escolar, clase media, urbana. Tiene una botellita que hay abajo. Un sujeto clase media, urbana, blanco, occidental. Entonces, en ese sentido, creemos que en los últimos años los sujetos cada vez más, como cito a Agamber en esta filmina, nos estamos convirtiendo más en espectadores que en actores protagonistas, ¿sí? Diferenciando lo que es la información del conocimiento. Vivimos en una era de la información, dicen algunos, lo que no necesariamente se traduce en conocimiento. Vivimos acontecimientos que no se traducen en experiencia. Cada vez más los sujetos somos espectadores, somos participantes a través de una pantalla y pocas veces o es necesario convertirnos en protagonistas reales y concretos sobre eso. Si aprender es reestructurar conocimientos, ¿sí? Si aprender, hoy los chicos y las chicas llegan a las escuelas con dificultades en donde anclar el discurso escolar, ¿sí? El discurso escolar, los contenidos escolares necesitan algo. Ausubel planteaba en su teoría del aprendizaje que si tengo que reducir mi teoría, lo más importante es lo que el alumno ya sabe. Dice, averígüese eso y actúe en consecuencia. Por lo tanto, si hoy nos encontramos con sujetos empobrecidos, no solo materialmente, sino también simbólicamente, esto marca un posicionamiento distinto, diferente y serias dificultades para el desarrollo de su escolaridad. Por eso, no está ahora, pero yo escuchaba ayer una experiencia de un municipio que cuando un niño nacía, además del DNI, le daba el carnet de socio de la biblioteca municipal. Y con cada vacuna les entrega un libro. Y aplaudo a ese municipio realmente, municipio de la provincia de Córdoba, que realmente genera un distinto entorno cultural de ese niño y de esa niña. Para ir avanzando y escuchar a quienes quedan en la mesa, contarles que Fundación Arcor, en torno a estos elementos, nosotros organizamos programas que acompañan proyectos. Nosotros como fundación no trabajamos directamente, sino apoyamos proyectos de terceros. Hay aquí gente de organizaciones con las que trabajamos. Estos proyectos, en algunos casos son de intervención, en otros proyectos son de capacitación. En torno a primera infancia tenemos este programa que se llama Niñez Cercana y que básicamente es un programa de formación que trabaja a partir de distintos módulos en municipios, ¿sí? En municipios sobre los cuales decidimos, estoy tratando de sintetizar, entonces por ahí me corto, a ver, digo, ¿qué puedo cortar? Sos un WhatsApp X2. No te voy a mirar. No te voy a... Tranquilo. Pero termina. Digo, me pareció muy interesante lo que planteaba Bernardo en relación al desarrollo integral infantil y creemos que acá tratamos de trabajar sobre distintas dimensiones que hacen a este desarrollo integral infantil en la primera infancia y abordar a través de módulos de formación algunos de estos aspectos. Ahora, para ir cerrando, nosotros creemos que solamente va a haber diferencias, como decía hace unos momentos, cuando podamos articular políticas o intervenciones integrales con esta idea de que una serie de servicios, un conjunto de servicios no es una política, ¿sí? En general lo que nos encontramos son con un conjunto de servicios, servicio de educación, servicio de salud, servicio de desarrollo social, un conjunto de servicios en sí mismo solamente no es una política. Necesitamos articular, necesitamos interrelacionar. Esta mañana el oficial de UNICEF hablaba de 3 inter como necesarios, ¿no? Ahora, ¿sobre qué generar esta articulación? Nosotros postulamos trabajar sobre las situaciones existenciales de los niños y las niñas. Quienes venimos de educación y tomamos algunos elementos freirianos, en su propuesta de educación de adultos habla del relevamiento del universo vocabular de los adultos,
de las situaciones existenciales de los adultos. Bueno, nosotros decimos que si tenemos en cuenta las situaciones existenciales de los niños y las niñas, vamos a encontrar fácilmente qué elementos articular y relacionar. Simplemente con el ejercicio de seguir una semana en la vida de un niño y pensar por dónde transita, con quién se relaciona, con quién se vincula, quién le presta algún tipo de servicio, hacemos un mapeo de eso y esos son los actores con los que tenemos que articular y de alguna manera relacionar a partir de estas interrelaciones. Y este trabajo articulado en torno a políticas integrales para la primera infancia debe guiarse claramente por los principios de la Convención. Y acá va otro elemento que para nosotros es fundamental a la hora de pensar nuestra intervención. Preguntarnos cuántas de las dinámicas cotidianas de las instituciones escolares, jardines de infantes, etcétera, responden al interés superior del niño, a la no discriminación, a los que son los principios de la Convención, y cuántas responden a necesidades institucionales. El formar un chico atrás de otro no responde al interés superior del niño, responde al interés superior de la institución, que necesita tenerlos ordenados. Digo, cada una de las prácticas, de las rutinas institucionales, si las cruzamos por los principios de la Convención como un eje analítico, digamos, estoy planteando como un eje analítico, un eje metodológico de trabajo, cruzar lo que hacemos cotidianamente con los principios de la Convención, a ver qué resultado nos da, discutir institucionalmente nuestras rutinas, nuestras prácticas cotidianas, si se acercan o se alejan del interés superior de Adrián. Lo último, y con esto termino, ¿sí? Nosotros creemos que la infancia es la medida, que si los niños están bien, una sociedad está bien, y que si elegimos a los niños como brújula para hacer política y ejecutarla, los beneficios no son para los niños, sino son para la comunidad toda. Y el trabajo, compañero y compañera, continúa. Esta mañana la defensora hablaba de la importancia de sostener las luchas a favor de los derechos de las niñas y los niños. Y yo recordaba, entre tantas cosas que planteó tan interesantes Lula cuando asumió, o cuando todavía no asumió, resultó electo presidente nuevamente, Lula planteó que la lucha nunca es un rato, no empieza y termina en un rato. Esto continúa y espero que continuemos juntos. Muchas gracias. Gracias, Javi. Tú puedes. Adelante. Gracias, Adrián. 3 minutos tengo. Puede ser. Bueno, tenía un PowerPoint súper largo, me parece que es un poco aburrido ya a esta altura, ¿no? del cierre, así que voy a tratar también de ser bastante breve. Tengo un video que me parece que resumen, es de 1 minuto, se lo juro. Quizás levanta un poco, no sé si los compañeros... ¿Estamos? Vamos a poner el video entonces. Pueden bailar. Crianza es un espacio en el barrio pensado para la primera infancia, para que las mamás, los papás vengan a encontrarse con un lugar donde niños y niñas pueden jugar con juegos pensados para la primera infancia. Hay una biblioteca también. Ya nos venimos a encontrar y a reflexionar sobre la crianza. Me gusta trabajar con las familias, con los niños. Es algo fabuloso porque esto es un espacio donde la mamá se sienta con su niño a jugar y eso crea un vínculo bonito entre la madre y el bebé. La felicidad de ver a los papis, a las mamás, ver cómo se divierten los niños, salen con una cara de felicidad enorme. Acá todos aprendemos, compartimos, entonces eso es bonito. Gracias, Diana. No, podés hablar. Tengo un resumen de 1 minuto, pero algo bastante simbólico de lo que dijeron la mayoría de acá de mis compañeros, así que agradecerles a Adriana, a los organizadores y a mis compañeros acá presentes. El Programa Nacional Primeros Años, breve, tiene una historia bastante particular, no sé si muchos la conocen, pero es un programa bastante longevo, digamos, para ser del ministerio, que tiene unos 15 años. Se creó en paralelo casi, digamos, a la ley 26061, estuvo en el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales justamente pensando en este sentido de lo holístico, de lo sistémico que decían acá mis compañeros. Ahora está alojado en la Secretaría Nacional de Niñez,
nos hemos un poco apropiado también, diciendo, bueno, es algo propio nuestro de la Secretaría. Acá estoy acompañada también por mi equipo, una compañera de mi equipo técnico, Lucía, y mis compañeras de facilitadoras. En parte vieron las que estaban acá, que estaban en las tipas en Palpalá. Hace un rato una compañera me dijo que lo conocía desde allá, gracias. Bueno, el Programa Nacional Primeros Años acompaña a familias, esto que decía hace un ratito, acompaña a las familias con niñas de 0 a 4 años en sectores vulnerables. El Programa Nacional está en 21 provincias y Cava y en 111 localidades de todo el país. Y esto es posible, obviamente, por como dijeron acá también mis compañeras, por una decisión política. Y una de las preguntas que se hicieron acá es qué niñe y ciudadano y ciudadana pensamos, y claramente lo que pensamos en el Estado Nacional tiene que ver con niños, niñas, adolescentes y familias con perspectiva de derecho, con perspectiva de género, con un sentido de la interculturalidad. Y no es lo mismo las tipas en Palpalá, como tampoco es lo mismo en Pico Truncado, que pronto estamos a inaugurar una zona de crianza comunitaria en el norte, digamos, de la provincia de Santa Cruz. Las realidades son complejas, distintas. Por ahí estaba la directora de Niñez de Salta, donde estamos haciendo un abordaje comunitario integral, de toda la Secretaría, con comunidades originarias. Y me parece que eso también aporta, ¿no? Por eso decimos, ¿qué sujeto, no? ¿Qué sujeto, qué niño o niña pensamos? Bueno,